A continuación vamos a dar paso a la presentación sobre el proyecto titulado Isla Energética. Es uno de los proyectos innovadores del clúster de la energía de Extremadura, que va a ser presentado por la Universidad de Extremadura de la mano de don Enrique Romero Cadaval y por Garrigue Abogados con don Fernando Campón Durán. Sobre don Enrique Romero, comentaros, es ingeniero industrial por el ICAI, suficiencia investigadora por la UNED y doctor por la Universidad de Extremadura. Es profesor en la Escuela de Ingenierías Industriales en las áreas de Ingeniería Eléctrica hasta el 99 y Tecnología Electrónica desde el 99 hasta la actualidad. Es investigador del Grupo de Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Potencia, habiendo participado en múltiples proyectos de investigación sobre redes de distribución eléctrica, smart grids, microgrids, energías renovables, almacenamiento de energía eléctrica y vehículo eléctrico. Pertenece a redes europeas relacionadas con el almacenamiento de energía y vehículo eléctrico. Y, en segundo lugar, don Fernando Campón es socio responsable de la Oficina de Extremadura de Garrigues Abogados y Asesores Tributarios y abogado colegiado desde 1984. Fue, hasta febrero del 89, letrado del Gabinete Jurídico de la Junta de Extremadura. Desde esta última fecha se dedica al ejercicio privado de la abogacía en las firmas Asesores en Derecho y Hernández Mancha y Asociados hasta el 2001, momento en el que se integra en Garrigues. Su actividad profesional se ha centrado en el asesoramiento jurídico de empresas privadas y entidades del sector público, en los ámbitos mercantiles y de derecho público, participando en expedientes relacionados con el derecho regulatorio en diferentes sectores, derecho energético, urbanístico, cuestiones medioambientales y otros ámbitos del derecho público. Tiene una amplia experiencia en tribunales que viene desarrollando desde su época de vinculación con la Administración, especialmente en jurisdicción civil y contenciosa administrativa. En el ámbito docente ha sido ponente en diversos cursos y ha impartido ponencias y clases en numerosos cursos organizados por entidades públicas, entidades financieras y fundaciones. Gracias. Bueno, buenos días a todos, agradeceros su presencia aquí. Y bueno, la ponencia que voy a hacer hoy sobre Isla Energética lo que trata es de resumir el trabajo que se ha hecho desde el clúster de la energía por una serie de asociados que estaban interesados en lo que vamos a presentar en esta ponencia. Quizás deberíamos empezar la ponencia diciendo que érase una vez que el clúster de la energía quería hacer una isla energética, porque un poco ese es el contexto en que deberíamos situar pues, esta presentación. Es una idea, intentamos localizar oportunidades de negocio. En ese sentido, el ponente anterior pues, nos ha contado cómo las experiencias hechas en Canarias pues, actúan de atrayente, de riqueza, digámoslo así, y eso es lo que pretendemos hacer pues, con este cuento que os vamos a contar. ¿Vale? ¿Qué es una isla energética? Empezaríamos diciendo. Me gustaría decir que a lo mejor la denominación isla energética en castellano igual no sería la más conveniente. ¿Por qué? Porque tiene unas connotaciones que diríamos que son peyorativas en España, porque lo que sale en la prensa es que España es una isla energética y se ve como algo malo, sobre todo ahora que se están pensando en potenciar las conexiones con Francia, porque eso se ve que es malo. Aquí veremos que la isla energética es también una oportunidad. ¿Dentro de qué? De un nuevo modelo de negocio, de lo que se llama, y es con lo que acabaremos, la economía verde. A mí me gusta más la definición en inglés, ¿cómo se conoce esto en inglés internacionalmente? Pues es Energy Self-Sufficient, es decir, vamos a intentar ser autosuficientes energéticamente, romper nuestra dependencia. ¿Vale? Como conclusiones, este proyecto en el que vemos una iniciativa del clúster de la energía de Extremadura, esto va a contextualizar el proyecto, ¿vale? Lo que hay detrás son empresas de Extremadura que operan en Extremadura que quieren participar en este proyecto. Se ve como una oportunidad de futuro, lo trataremos en las conclusiones, y el informe se articuló en 3 patas. Se hizo una pata técnica, ver qué era técnicamente viable, qué era económicamente viable y qué era legalmente viable en la situación actual. Esto es lo que hace que el proyecto sea como es, que pues, legalmente veréis que se pensaba en una isla energética. ¿Por qué? Porque las posibilidades de estar conectados en el contexto legal actual pues, son muy limitadas. Y todo el proyecto fue un foco de ese planteamiento inicial de érase una vez a llegar qué podría ser.
Los participantes, pues simplemente la relación, pues estos son los asociados más directamente relacionados en el estudio, en las 3 partes. Bueno, como objetivo que nos planteamos al principio era ver si era oportunidad de negocio el usar las redes inteligentes de distribución, lo que se conoce como Smart Grid, ver qué tecnología, toda esta tecnología es incipiente, es decir, el grado de penetración de esto en el mercado es muy poco, o sea, lo que ahora mismo se conoce como Smart Grid, y todos estamos orgullosos de ello, es prácticamente Smart Metering. Digo, eso es la primera pata, es decir, para poder acometer las demás primero tenemos que medir, pero eso es solo lo primero, medir para solo medir, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de isla energética, lo siguiente que a mí me gustaría llamar la atención es que sea una isla energética, no nos vamos a desconectar de la red, eso creemos que actualmente, en la situación actual, es muy inviable. Primero porque debería estar conectado para que haya intercambios energéticos, es una pena montar un montón de infraestructuras que tengas excedente y no los puedas vender porque estás aislado, ¿vale? Y después están las situaciones de emergencia, cuando la red se vaya, digamos, la isla, y haya que pedir ayuda fuera, igual que le pasa a España con Francia o con cualquier otro país. Entonces, bueno, lo que nos planteamos dentro del proyecto de isla energética es hacer un proyecto piloto en Extremadura que permita probar tecnología. Es decir, esto es lo que me gustaría ver el contexto. Aquí hay empresas detrás que querían probar pues, tecnología que ya puede estar en el mercado, la quieren probar porque para poder vender algo tienes que ver cómo funciona, no vas a hacer experimentos con el cliente. Y eso es lo que planteamos aquí. Segundo objetivo que también salió en la isla energética es que deberíamos ser ambiciosos como proyecto piloto y pensar en la independencia energética no solamente eléctrica, que es lo que parece que aquí se comenta más, sino también térmica. Pero además saliendo en térmica, ya lo veréis, también salió romper totalmente la dependencia con los combustibles sólidos, fósiles, y entonces se habló hasta de movilidad, es decir, ¿por qué vamos a entrar gasolina para los vehículos, gasóleo? Vale, bueno. ¿Qué buscamos en el proyecto? Pues buscamos pasar, como ya ha comentado el anterior ponente, cambiar el modelo de red que tenemos, tanto eléctrica como de combustibles fósiles, y pasando pues, a una operación normal que va a ser desconectada de la red de distribución, tanto de cualquier red de distribución. Siempre que pensamos en red de distribución pensamos eléctrica, no, también hay una red de distribución de gas. O sea, también nos podemos independizar de la red de distribución de gas. Conexión solo para intercambios energéticos o situaciones de emergencia, y la red de distribución eléctrica estaría como concebida, cambiaría su contexto, es decir, de pensar que ahora mismo es la que nos aporta la energía producida en las grandes centrales, seguiría teniendo su función, pero ahora pasaría a ser una red de intercambios energéticos entre redes o partes entre islas energéticas, digámoslo así. El objetivo principal que podemos buscar, y que es uno de los principales valores de la isla energética, es hacer áreas de control más pequeñas. Ahora mismo en el sistema eléctrico actual y en cualquier sistema de distribución se hacen áreas de control. La demanda se intenta casar con la generación que hay. ¿Pero qué? Pues en zonas bastante grandes. Con el aumento de la generación distribuida, pues estas áreas de control empiezan a tener problemas porque es muy difícil casar oferta y demanda, ¿vale? Entonces planteamos que si hacemos islas energéticas será más fácil. En este sentido, este apartado de integración de las renovables. Bien, ¿qué puede ser esto? Bueno, esto no es solo un cuento, ni vamos a ser los primeros. O sea, si alguien dice, bueno, ya estamos contando, está hecho, ¿vale? Hay sitios, poblaciones, distintos, no solamente internacionales como puestos, sino también hay proyectos nacionales. El de Gomera es uno, el Estores son otros, en otros contextos. De hecho, están puestos también por aquí, aparecen, ¿vale? ¿Y qué es realmente? Pues yo me centro, por ejemplo, en dos localidades que realmente son autosuficientes o así lo venden. Habría que analizarlo en detalle, está analizado en detalle, y esa autosuficiencia pues no es tan cierta, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Felgen en Alemania, que básicamente yo diría que el corazón de la autosuficiencia se centra en este caso en una planta de biogás. Es decir, al fin y al cabo, el corazón, yo creo que de un sistema de este tipo energético tiene que ser algo que sea gestionable. Es decir, no puede ser eólico, no puede ser solar, ¿vale? Puede ser un apoyo, pero tiene que haber algo gestionable, y una planta de biogás puede ser gestionable. ¿Por qué? Porque cuando se habla de almacenamiento de energía, hay que pensar que el biogás puesto en un depósito es un almacenamiento de energía, ¿vale? Él complementa, en este caso se complementa la generación con generación renovable, principalmente de aerogeneradores, el contexto de Alemania lo permite, y se complementa la energía térmica, digamos, bueno, se me ha saltado decirlo, que el biogás produce electricidad y calor y térmico. Produce las dos cosas, aprovecha cogeneración. Ahora mismo casi todas nuestras plantas térmicas, que todavía quedan, todo el calor pues prácticamente se desaprovecha,
Es decir, ¿por qué? Porque no hay oportunidad de llegar de esas plantas que están distantes, porque tienen que estar distantes al ser térmicas, no hay oportunidad de llegar a las ciudades y distribuir el calor sobrante. En una planta de biogás, pues se podría hacer. Esa planta de biogás también se complementa con plantas de biomasa, ¿vale? A los picos, ¿vale? Para los picos de consumo térmico, y todo tiene, por supuesto, ayer se veía, bueno, esto no se ve aquí, un district heating, es decir, tiene un calor centralizado, como se veía en la ponencia de ayer. De hecho, las tuberías pues son la foto parecida a la de ayer. Ahora, ellos tienen problemas, y el problema están resolviéndolo con un almacenamiento de energía, basado en baterías, principalmente en baterías, pero aún están en planificación. Este es el caso de Feilhem. Otro caso, que es el de Samsung, esto realmente es una isla, el más grande, digamos, el más habitante, y es realmente el caso, el que han vendido, el que se vendió como la primera isla autosuficiente de Europa, del mundo, ¿vale? Está en Dinamarca. Dinamarca es un país que yo creo que se caracteriza por su grado de innovación, es decir, ellos usan todo el país para hacer experimentos. O sea, ellos ya, si era claro que la eólica centralizada era la solución, ellos ya están trabajando en la eólica distribuida y con pequeños molinos, y cambiando todo su sistema, que ya lo tienen resuelto, pero aún así se han metido en un problema porque lo que les interesa es ser líderes tecnológicos, ¿vale? En este caso, pues como veis, pues se basa el corazón, bueno, vuelve a tener algo planificado, que son las 3 plantas que queman biomasa, en este caso paja, creo que es la traducción, y después tienen lo que son generadores eólicos, tanto onshore como offshore. Eso en Dinamarca, pues claro, es normal, y además teniendo Vestas, pues es lógico. También complementan con fotovoltaica y, por supuesto, venden los excedentes, allí se venden los excedentes, no hay problema en hacerlo. Cuando nos planteamos eso, bueno, esto fue el contexto, vemos que es posible y planteamos las posibles tecnologías que se gustaría probar, porque todas estas tecnologías, muchas de ellas, como he dicho el compañero de Endesa ha comentado antes, son incipientes, realmente no están probadas, se está probando. Entonces hay que probar en sistemas de generación de energía, pues se puede probar todas esas tecnologías, ¿vale? Hay que probar también sistemas de distribución de energía. En este caso, pues a lo mejor probar lo que es el calor centralizado, pero, por ejemplo, también se puede probar la distribución del biogás directamente, cambiar la canalización de gas natural para distribuir biogás y ver si es viable. Por supuesto, también lo que hay que trabajar mucho es en los sistemas de distribución de energía eléctrica también para que sean inteligentes. Digamos que un concepto que había detrás es que yo creo que hay que se está hablando de eficiencia energética, pero también habría que hablar de eficiencia de la instalación. Es decir, no puede ser que para un consumo promediado de digamos, 1 kilovatio tengas que hacer una instalación de 10 kilovatios para los picos. Es decir, hay que ir pensando que cada vez el salto entre lo que instalas y el consumo promediado sea más chico. ¿Cómo se hace eso? Pues, claro, almacenamiento de energía o planificando bien las instalaciones. Tengamos en cuenta que cuando hablo de almacenamiento de energía, y aquí se va a ver, no hablamos solo de los que has comentado tú, baterías, supercondensadores, volantes de inercia, sino yo realmente hablo que el biogás es un almacenamiento de energía, la biomasa es almacenamiento de energía, ¿vale? Y después hablaríamos sistemas de control y gestión de consumo. Esto también va en la línea de que tenemos que intentar que el consumo, que lo que demandan los consumidores, incluso en la vivienda, tenga un consumo medio. O sea, nosotros en nuestra vivienda, si sacáramos la curva de consumo, pues tendremos un pico cuando estamos poniendo la vitrocerámica, y después la mayor parte del tiempo tenemos un consumo value que es totalmente pequeño. Entonces, lo que tenemos que intentar también, llegar dentro de la casa e intentar que ese consumo también esté aplanado, ¿vale? Y después sistemas de almacenamiento, ¿vale? Sistemas de almacenamiento distinguimos, como ha comentado mi compañero, pues los de a largo plazo, a medio plazo, a corto plazo, que son distintos. Bien, visto esto, paso un poco a deciros cuál sería la descripción técnica que hacemos nosotros. O sea, yo ya aquí nos planteamos una solución. Terminamos de contar el cuento, ¿vale? Entonces nos planteamos qué tecnologías nos gustaría poner en marcha en un prototipo piloto que se pudiera hacer en Extremadura, ¿vale? Siempre con la premisa, o por lo menos intentamos, que esta tecnología hubiera empresa extremeña detrás que quisiera probarla. Pero yo me atrevería a decir que cualquier empresa, cualquier persona que quiera probar una serie de tecnologías, lo que se querría es que tuviera un campo donde pudiera probar esa tecnología en un entorno más o menos real y después supiera echar los números de verdad. Ver la rentabilidad, lo que cuesta, lo que va a sacar, el grado de satisfacción de los usuarios, todo ese tipo de cosas que normalmente no se hacen y que te puedes llevar sorpresas cuando haces el proyecto real, pues hacerlo en esta instalación prototipo. Entonces, bueno, nosotros nos planteamos que el corazón de la instalación, siempre tiene que haber un corazón gestionable, fuera una planta de biogás, que tendría cogeneración, por eso la cogeneración del biogás aparece también abajo como energía térmica. Habría una fotovoltaica central,
Bueno, en eso ya somos, yo creo que expertos en Extremadura, hemos hecho muchas instalaciones de ese tipo. Y después, un concepto nuevo que queríamos poner era la eólica distribuida. En vez de pensar en grandes generadores, pensar en pequeños generadores distribuidos. ¿Con qué? Pues otro tipo de funciones. ¿Qué tipo de funciones? Pues mantener tensiones en nodos, que pudieran hacer, es decir, perfiles de tensión, cosas más técnicas a nivel de regulación eléctrica. Y también mantendríamos la conexión con la red convencional. Habría que plantear, hay que entrar con la distribuidora y plantear los futuros escenarios, esto hay que regularlo, porque entraría o como emergencia o como excedencia, para vender excedente. Eso, evidentemente, a la compañía de distribución convencional no le va a gustar, no es un negocio, pero se puede hablar, se puede plantear, porque a lo mejor, aunque no le guste, es el futuro. Hay que pensar que, bueno, pues con esto también tiene las redes, con esto se puede hacer dinero también. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis pues los generadores eólicos, por curiosidad, estamos pensando en helicoidales, que se están ahora estudiando bastante. La cosa es que el proyecto tenga algo de innovación y sea también tecnologías que están incipientes, porque no se trata, con este proyecto, no se trataría de competir con lo que ya hay, sino sería realmente posicionarnos en una mejor situación para competir en el futuro. ¿Vale? Planta de agua. Bueno, en sistemas de almacenamiento, se hablaba también, pues a largo plazo, he hablado de biogás, pero también se hablaba, había personas interesadas en trabajar también el hidrógeno. Es decir, excelentes fotovoltaicos, hay que pensar que a lo mejor no podemos vender los excedentes que tengamos, porque no llegamos a acuerdos con la distribuidora, hay que plantearlo como sería, o tenemos un tope de los excedentes que podemos meter. Entonces, bueno, se plantea que pudiera haber hidrógeno. A medio plazo yo creo que se hablaba de baterías, las baterías aún tienen muchos problemas que solucionar. Yo no he hablado, no sé si los sistemas redos son los que hablabas de NAS o supongo, ¿no? Yo normalmente los conozco como sistemas redox en baterías que se están trabajando también bastante. Y después a corto plazo, la tecnología que se querían probar eran supercondensadores y volantes de inercia, pero como tecnologías alternativas, ¿vale? Bueno, aquí tenemos pues lo que serían, en este caso es Bacon Power, el que hemos sacado aquí de ejemplo, que también otro fabricante se dedica a volantes de inercia, y después los supercondensadores que han salido de la ponencia anterior, o sea, tecnologías un poco parecidas, ¿vale? La tecnología, la planta que aparece ahí es una planta de hidrógeno que realmente está activa, de Air Liquide, o sea, que existen estas cosas, y la cosa más bien sería cómo integrarlas y cómo hacer la gestión de todo esto, que no es fácil. En sistemas de distribución hablamos de la red eléctrica alternativa, es decir, pensamos que a lo mejor la red que ahora mismo existe en las localidades, si se hiciera una isla que es propiedad de la distribuidora, pues no sabemos hasta qué punto se podría acceder, no solo por la distribuidora, sino porque los usuarios tienen derecho a su red de distribución convencional. Entonces se hablaba de una red a lo mejor alternativa, con control inteligente, muy importante. Se habla también en distribución, eso es distribución eléctrica, en distribución de calor, de energía térmica, calor y frío, las dos cosas. Ayer en la ponencia se hablaba de calor y algún miembro de la audiencia ya habló de que había que pensar también en frío, muy importante aquí. Y una cosa curiosa también que salió es el tema de gasineras, es decir, también durante el estudio se habló, ¿y por qué no distribuir también el biogás o el gas que hagamos para vehículos? ¿Vale? Bueno, en este sentido, pues tendríamos las nuevas redes que cambiarían, el District Cooling and Heating, lo que es calor centralizado y frío centralizado, que no es nuevo, se está haciendo, en frío menos, pero en calor mucho. Y después las gasineras, que tampoco es nuevo, se están haciendo. Hay gasineras. En cuanto a consumo y movilidad, ¿qué hacer en cuanto a consumo y movilidad? Pues se habló, pues claro, que la casa tiene que pasar a ser lo que se llama smart houses, casas inteligentes, o sea, ya realmente que se haga, pero no lo que es la domótica, que es control de los receptores, sino consumo inteligente. Y bueno, para eso tampoco es nuevo. Lo que pasa es que todo esto está incipiente, es decir, encontrar productos para las casas inteligentes, pues solo los encuentras como mucho en spin-off, empresas muy punteras. Y bueno, la verdad es que en España poco, casi todo, como siempre se está haciendo en el norte de Europa, ahí sí se está desarrollando mucho todo esto. En cuanto a vehículos de biogás, pues saber que hay vehículos de biogás de todo, o sea, ya existen también. Aquí aparecen fotos tanto de coches utilitarios como un camión que ha hecho Iveco, como vehículos incluso rurales también, a biogás. O sea, que se puede usar y podríamos cerrar todo el lazo. Bueno, con estas tecnologías se terminó el cuento, pero hablando, agradecer, bueno, yo creo que el alcalde, me han dicho que de Coria está por aquí, y se habló de contextualizar esto en Rincón del Obispo. ¿Por qué? Porque era una pedanía de unos 350 habitantes y vamos a echar unas cuentas de dimensionamiento
y económicas, a ver por qué se pondría el asunto. Yo coordiné más la parte técnica, la parte económica la voy a presentar, pero si me preguntáis, no sé si habrá alguien que participara aquí en ese estudio y pueda contestar, si no, bueno, lo comentaría. Bueno, pues esto es el dimensionamiento, no voy a entrar en el detalle, pero se hicieron todas las cuentas, se vio las potencias nominales. Una cosa que a lo mejor comentaría es que todo está sobredimensionado. Al final el problema que tenemos es que hay que prever el fallo de algo. Si tienes una avería en la planta de biogás y se te va algo, pues tienes que prever. Entonces hay cierto factor de sobredimensionamiento que es el grado de cobertura que quieres tener de la demanda, y eso está hecho aquí, está puesto, ¿vale? Otra cosa que aquí llamaría la atención es que a lo mejor hay sistemas duplicados, pero hay sistemas duplicados porque había empresas que querían probar una cosa y otra. Es decir, si hace calor centralizado no tienes que hacer distribución de biogás, en principio, pero se querían probar las dos cosas, ¿vale? Para ver qué problemas había en cada cosa. Con eso, ya digo, otra parte, el estudio técnico hizo unas cuentas y, por ejemplo, dijo que un tipo de instalación para esos números que han comentado, contextualizado en Rincón del Obispo, eran unos 3,5 millones de euros. He hecho unas cuentas, yo las he estado ahora mirando en detalle, porque y en la universidad, pues un poco, sabéis que vivimos un poco aparte del dinero muchas veces, pero las he estado viendo y entonces hablaban de un cash flow en 6 años de 2,2 millones de euros, el retorno. Pero sí que es verdad que contaban, yo un poco, eso es lo que no sé si es verdad, contaban con una subvención incluida en las cuentas del 70% de los costes de instalación, que, bueno, no sé, eso si hay alguien podrá discutir por qué llegó a esos porcentajes. Pero, en fin, bueno, salen unos números que se pueden contar. Cuando pensaron en cómo explotar esto, ¿quién haría esto? ¿A quién le puede interesar? Bueno, se hablaba de una empresa de servicios energéticos, pues que quisiera hacer toda esta instalación. Ayer en calor centralizado vimos un ejemplo de eso, es decir, Factor Verde lo está haciendo así, es decir, ha hecho la instalación y ahora simplemente vende energía y recibe el retorno de la venta de energía, y tendrán que amortizar su instalación. Se hablaba también de un renting y la parte técnica, por lo menos lo que trabajaron ahí, el modelo que veían más interesante y el que está funcionando fuera, en Folheim, por ejemplo, son así, es el modelo de cooperativa energética. Es decir, toda la gente que quiere ser usuario de esto se suma y pues hacen una cooperativa y entre ellos se regulan todo, ¿vale? Tiene ventajas y tiene inconvenientes. A mí el modelo de cooperativa personalmente me gusta, pero eso es una cuestión mía, pero creo que aquí en Extremadura tenemos muchísimas cooperativas y funcionan bien, en otros campos, en la agrícola, y están funcionando bien, no sé si en este funcionaría bien. Desde luego existen casos de éxito, como he dicho, en España e internacionales, que podrían avalar esta solución. En cuanto a la organización de la cooperativa, que también se analizó porque ya os digo que el cuento se quería ir concretando, ¿cómo haría? Pues habló pues todo del Consejo Rector, el Departamento Técnico, el Departamento de Gestión y las alianzas que debería tener esa cooperativa con el entorno exterior. Yo diría que la estructura es pues la de cualquier cooperativa, o sea, de cualquier modelo, una cooperativa agrícola sería igual. Si acaso el Departamento Técnico, pues aquí yo lo veo un poco que sería porque, bueno, tiene que acometer muchas cosas, tiene que hacer el control de todo y todo esto es nuevo. Y no es fácil, no es fácil gestionar todo esto. Se hablaba de agentes identificados, lo que yo me quedaría, pues estarían los propios usuarios, evidentemente, habría que ver cómo llegar a ellos. Después mi compañero Fernando va a hablar de qué se puede hacer para llegar a los usuarios, qué tendrían que hacer, qué tipo de contratos, qué usuarios, qué obligaciones o derechos tendrían. El operador de sistema, evidentemente, hay que hacer un operador de sistema, ¿vale? Pero, en fin, bueno, el operador de sistema a mí tampoco me parece... Ahora con las renovables han aparecido, o sea, ya hay operadores que aglutinan renovables y que tienen que hacer de momento la monitorización y comunicar la red eléctrica. Aquí iría un poco más, ¿no? ¿Vale? La administración pública, eso es muy importante, sobre todo por los aspectos legales. Si realmente se quisiera hacer, a lo mejor hay que hacer, yo no sé, ahora hablará él, pero esto está regulado legalmente, habría que ver cómo se puede llegar. La compañía distribuidora de electricidad, yo también pondría de gas. O sea, si realmente, bueno, yo creo que con el biogás se puede regular más, pero la electricidad yo creo que sí que se va a necesitar. O sea, los sistemas de almacenamiento eléctrico no son como los de biogás. O biogás puedes poner un depósito 2 y más o menos es posible. La electricidad yo no la veo igual, ¿vale? Y después entidades financieras. Si esto cuesta dinero, ¿cómo se va a financiar? Sobre todo si es una cooperativa, ve de dónde viene el dinero. Bueno, con esto termino mi presentación. Me han dicho que un poco que sea rápido, pero yo creo que no lo he podido ser.
Bueno, y lo que yo me quedaría es las reflexiones que se hacen por ahí fuera de por qué una isla energética. Lo que aquí comentan en esta página, de la que he sacado esta figura, es que se ve como una de las posibles soluciones de realmente el crecimiento de la población y el agotamiento de los recursos. Es decir, se piensa que una gestión localizada, donde se intente realmente casar recursos con necesidades a nivel pequeño, va a ser más eficiente y se va a conseguir el objetivo de optimizar los recursos, a que si una cosa está diluida, pues normalmente sabemos que las cosas diluidas con mucha gente pues no se controlan, ¿no? En este sentido, también concluir que el objetivo de este proyecto es probar tecnología incipiente, es decir, estar mejor posicionados para cuando haya que aplicarlas al mercado, generar nuevos productos. Estos tres objetivos los he copiado de los que, porque realmente son los mismos, de la red que tienen montada en el País Vasco, ¿vale? Que es generación de nuevos productos, es decir, vamos a ver que hay necesidades no cubiertas y que hacen nuevos productos, generación de riqueza y empleo, ¿vale? Y mejora de la eficiencia energética y el desarrollo sostenible. Y bueno, con esto me permito la última reflexión ya de mi cosecha, digamos, que yo todo esto lo relaciono, bueno, pues a mí hay un informe que leí hace mucho tiempo que tiene que ver con la economía verde, pero que hizo la Organización de Naciones Unidas, y que realmente se planteó la sostenibilidad de nuestro modelo, ¿vale? Se planteó qué íbamos a hacer en el futuro, si nuestra economía está agotada o no. Y entonces, bueno, empieza a hablar de muchas cosas que se acaban cerrando, porque los problemas que tenemos, gestión de residuos, generación de energía, todo eso se puede cerrar y podemos hacer un lazo realmente de reciclado. Y en este sentido también el tema de la globalización, que ahora mismo es así, es muy difícil en temas de generación de empleo y demás. Si tú tienes una economía globalizada es muy difícil realmente incidir. Porque, bueno, es difícil, incluso en el tema, yo diría, de Europa, estamos tan acostumbrados a ver externalizado toda nuestra producción fuera, que ahora va a ser difícil realmente encontrar nuestro hueco, es decir, ¿cuál va a ser el hueco de Europa? Yo ya no digo de España, porque creo que es un problema de toda Europa. ¿Dónde va a estar nuestro hueco? Éramos una potencia de producción, nuestros productos eran de calidad y teníamos un montón de industria y producíamos. Hemos externalizado porque es más barato producir en otros sitios, y yo creo que hemos no solamente llevado los productos fuera, sino también hemos llevado nuestro know-how. Ahora nos lo copian y ahora encima ya se empieza a dar el caso de que tenemos nosotros que estar copiando a otros porque otros tienen mejor tecnología que nosotros. Entonces, bueno, en este contexto es donde vamos a ver hacia una especialización, y la isla energética puede ser una especialización de cada uno, ¿vale? Bueno, pues con esto cedo paso a Fernando. Muchas gracias. A la derecha, ¿verdad? Buenos días a todos. Cumpliendo lo que me ha marcado la organización, voy a intentar que sea una ponencia cortita de 10 minutos, que además ustedes agradecerán porque yo creo que es mucho más entretenido toda esta parte técnica de desarrollo evolutivo de la tecnología que la parte jurídica, sobre todo para ustedes. Yo pienso que algo necesario, porque tienen que convivir con ello, pero no algo que forme parte directamente de su bagaje. Estoy pensando en que gran parte de ustedes son ingenieros del sector y la parte técnica les llama más la atención. La ponencia la he titulado La isla energética, bastante más que una Smart Grid, porque ahí hay una realidad compleja y, desde el punto de vista jurídico y económico, muy relevante. Si ya desde el punto de vista técnico, como nos ha expuesto Enrique, hay distintos sistemas de energía que pueden ponerse en funcionamiento, que deben ponerse en funcionamiento y en aplicación en este supuesto. Desde el punto de vista jurídico, la confluencia de gestores privados y públicos, de consumidores, de usuarios, de generadores, de distribuidores, hace que la relación no sea sencilla a la hora de poner no ya en funcionamiento un proyecto experimental, que sobre todo y fundamentalmente es técnico, sino un proyecto desde el punto de vista de la explotación económica o desde la normalidad, es decir, una vez testado, el que lo pongamos en funcionamiento. Por eso mismo, el sistema legal se convierte en algo fundamental a la hora de la puesta en funcionamiento, porque si desde el punto de vista experimental, desde el punto de vista de probeta, de laboratorio, seríamos capaces de tener un sistema que fuera adecuado y que fuera eficiente, si no tenemos un marco regulatorio suficientemente dotado y que permita la gestión, pues va a resultar muy difícil la puesta en funcionamiento del sistema. ¿Con qué nos encontramos? Fundamentalmente con... A ver, ¿por qué? Vale, perdón. Nos encontramos con un marco que nos viene definido desde el ámbito europeo en una apuesta por las energías renovables, buscando un triple objetivo, que es un sistema
que sea seguro, es decir, que tenga los elementos suficientes para garantizar a la población en un concepto muy amplio, es decir, población es todo aquel agente que participa del consumo, participa del sistema, nos estamos refiriendo a personas físicas y, por supuesto, a empresas, instituciones públicas, etcétera. Por otro lado, un sistema que sea sostenible, es decir, tenemos unos problemas medioambientales importantes como consecuencia de la generación, más que de la generación y el consumo, viene todo vinculado y, por lo tanto, hay que tender hacia sistemas que produzcan una menor agresividad para el medio ambiente. Y, en tercer lugar, tiene que haber un desarrollo de la eficiencia energética, es decir, que aquello que se consume o se desgasta tenga una aplicación más eficiente y económicamente más perfecta. Eso es lo que marca, desde el punto de vista de la denominación, lo que son los proyectos 20-20-20, unidos además a una aplicación en el tiempo hacia el año 2020. En materia energética vienen marcados por unos acuerdos adoptados en el Consejo Europeo que se celebra en el mes de marzo de 2007 y que marca estas tres pautas del concepto 20-20-20. De ahí se desarrolla después un marco comunitario con una normativa que tiende a la armonización dentro de la normativa singular o propia de cada país miembro de la Unión Europea y la Directiva 72 del año 2009 del Consejo de la Comisión Europea, lo que marca son unas normas comunes tanto en materia de generación como en materia de transporte, como en materia de distribución, como en materia de suministro. Es decir, que se homogeneice la normativa interna de cada país de acuerdo con las pautas que se marcan por esa directiva comunitaria. Como saben, las directivas comunitarias no son de directa aplicación, sino que son normas indicativas para que los principios y criterios que en ellas se fijen sean después desarrollados por la normativa propia de cada Estado miembro. Desde ese punto de vista y en materia de generación, lo que se va buscando en esta directiva a la que me refiero es sobre todo el sistema de seguridad en las redes, seguridad en el suministro, es decir, eficiencia y constancia en el mismo, la seguridad pública en cuanto que la generación sea respetuosa con los derechos de los demás y, consecuentemente, con que no se puedan producir daños ni a personas ni a bienes. Y, en tercer lugar, con el cumplimiento de los objetivos antes marcados de 20% de reducción de contaminantes, un sistema que sea, a su vez, de progresión de las energías renovables y un sistema que sea también de mayor eficiencia energética, lo cual trae en gran parte su origen en la generación. Desde el punto de vista del transporte de energía se busca la transparencia del sector, de tal manera que la titularidad de la red de transporte y la gestión estén separadas, de manera que existan los elementos de control suficientes. En materia de distribución se fija también los criterios para garantizar que la demanda esté siempre atendida por parte de aquella empresa que se haga cargo y asuma, es decir, por la gestora de la distribución, que se acometan los planes de inversión que sean necesarios y, al mismo tiempo, que desde el punto de vista de la distribución se respeten también los criterios medioambientales que vengan fijados. Y, por último, en materia de suministro, toda la normativa de los distintos estados debe converger hacia un sistema en el cual el regulador del sistema en cada país, en nuestro caso estaremos en la Comisión de la Energía, aplique un sistema de tarifas que sea transparente, que sea claro y que sea de alguna manera proporcional de acuerdo con las posibilidades económicas y con los costes que suponen la inversión y la gestión del sistema. En definitiva, lo que se va buscando, como digo en la última línea del slide que tienen delante, es que el mercado sea competitivo, que el mercado sea seguro y, al mismo tiempo, la sostenibilidad medioambiental. Todo eso, además, dentro de un objetivo que viene marcado por una comunicación de la Comisión del año 2011, de 15 de diciembre, en materia del mapa de energías previstas para el año 2050, en la que se debe tender en un problema que quizás a España no nos afecte mucho, que es el tema del carbón y sus efectos contaminantes, de tal manera que el objetivo que se marca la Unión Europea a largo plazo, es decir, hacia ese momento, es que la producción de energía no esté vinculada a la materia prima o al combustible de carbón,
con ello buscando una reducción de las emisiones contaminantes que bajen radicalmente a un 10% de la que se viene en la que se viene incurriendo desde principios de este siglo, que haya seguridad en el abastecimiento y por otro lado, que el sistema sea transparente y en ese sentido que haya competitividad entre empresas a la hora de la gestión de todo el sistema para garantizar pues, un sistema que económicamente, dentro de esa competitividad, sea de una mayor razonabilidad en el coste que supone para el usuario, en un sentido amplio. A partir de ahí, los Estados regulan y norman. ¿Qué paradigmas tenemos? Pues por un lado, hablando de una tendencia que está clara por parte de la normativa comunitaria y decisiones que en ese ámbito político se toman, de tendencia hacia las energías renovables, tendríamos por una parte el llamado sistema alemán, marcado por la Ley de Energías Renovables alemana del año 2009, donde precisamente lo que se hace es privilegiar el uso de energías renovables y la generación de energía por sistemas pequeños, no por grandes centrales, sino sistemas de generación en pequeñas unidades que puedan, por un lado, tender al autoconsumo, pero por otro lado, viertan a la red aquella energía que sea excedentaria desde el punto de vista del consumo. En ese sentido, se marca una normativa en la cual pues, hay un derecho a verter en la red, se facilita el acceso a esa red. Ese acceso a la red tiene que ser por el sitio más eficiente desde el punto de vista del generador y, en ese sentido, le tiene que marcar las pautas de la máxima eficiencia el gestor del sistema de redes, que a su vez, si obliga, porque el sistema así lo exige, a que los puntos de conexión no estén en los lugares más eficientes, compense económicamente al generador. Y, por último, pues que haya un control por parte, a su vez, también de los gestores de la red para que la energía que se vierta y que esté en el sistema tenga un determinado unos determinados parámetros que permitan que el sistema sea eficiente y no se pueda verter más de aquello que es necesario. Si han ido reflexionando un poco con respecto a lo que es la realidad normativa que tenemos en España, pues la verdad es que el sistema alemán pues sería un poco las antípodas o el sistema opuesto a como lo estamos regulando o a como lo hemos regulado en nuestro país. En principio, en España hemos tenido una normativa dispersa en materia de autoconsumo energético, sobre todo en aquel sistema energético que al final es en el que se termina prestando gran parte de la energía, excepción de vehículos y algún tipo de maquinaria, es decir, al final en el sistema eléctrico, porque produzca o traiga la base que traiga fósiles, gas, carbón o cualquier otra energía, siempre converge o termina siendo una energía eléctrica que es la que termina llegando al consumidor. Consecuencia de ello, la ley del sector eléctrico es la ley fundamental a la hora de la regulación de todo el sistema que nos planteamos cuando nos pusimos a analizar el tema de la isla energética. ¿Por qué? Porque podíamos producir distintos sistemas por distintas bases, los sistemas de biomasa, los sistemas de otra serie de combustibles naturales, pero al final siempre era necesario un apoyo del sistema energético, de la red energética eléctrica, y como consecuencia de ello, de ese apoyo necesario, había que integrarse y estábamos dentro del contexto del todo lo que afectara desde el punto de vista de la normativa del sector. De la normativa eléctrica. En ese sentido, cuando se afronta desde un punto de vista positivo, de verdad, en nuestro país, el tema de la regulación del sector en materia de autoconsumo es a partir de la ley de finales del año pasado, de la Ley 24/2013, que sustituye a la ley del año 97 y se plantea una regulación del autoconsumo. Pero una regulación que se contempla pues prácticamente en la exposición de motivos y en el artículo 9, una regulación más programática que finalista o de concreción de derechos y obligaciones de los agentes del sistema, remitiendo a un posterior desarrollo reglamentario la aplicación de todo el sistema. Como el desarrollo reglamentario todavía no lo tenemos existe una serie de borradores, pero no está lo suficientemente concreto, pues todo esto al final termina convirtiendo lo que nos decía Enrique en la exposición como un cuento, pues que de momento sigue siendo un cuento, porque en tanto en cuanto no tengamos un sistema normativo claro al que atenernos para el posible desarrollo y establecer las vinculaciones, va a ser imposible desde el punto de vista jurídico movernos en ámbitos que sean seguros.
Claro, inversiones económicas y elementos tan sustanciales e importantes como es el sistema energético, crearlo o tenerlo gestionando en un sistema ambiguo y desde el punto de vista de la seguridad jurídica, pues es muy arriesgado, porque las inversiones evidentemente son muy importantes y muy fuertes, y un fracaso en ese sentido pues hace que todo el sistema se tambalee, por lo cual evidentemente aquí la normativa de desarrollo va a ser fundamental para que terminemos de concebir el sistema como es. ¿Qué es lo que nos apunta la ley en lo poco que regula? Pues lo que nos apunta es que puede haber un suministro energético en un sistema de autoconsumo sin conexión al resto de la red, pero eso desde el punto de vista técnico parece muy complicado por los temas de seguridad que nos ha puesto Enrique, es decir, siempre tenemos que tener la alternativa porque cualquier elemento técnico puede fallar y eso supondría el no suministrar la energía que se necesita y puede terminar siendo algo caótico, con lo cual la conexión a red va a ser algo prácticamente imprescindible. Como consecuencia de la conexión a red, ello supone un condicionante, una consecuencia económica que ahí expongo, es decir, la conexión a la red supone que hay que contribuir a la financiación de los costes y servicios del sistema, es decir, que hay que atender a una serie de peajes que van a ser necesarios desarrollar aun estando en un sistema de isla energética, es decir, un sistema que desde el punto de vista de los planteamientos teóricos y de la inversión que se realice sea, por decirlo de alguna manera, autosuficiente, genere la energía necesaria para la explotación dentro de ese ámbito económico en el que se vaya a desarrollar el proyecto. En nuestro caso concreto, en el del pequeño municipio próximo a Coria, que nos ha citado antes Enrique, que se tomó como hipótesis para un posible desarrollo. Dentro del suministro, la ley nos marca dos hipótesis de producción con autoconsumo, con conexión a red, una por aplicación de una línea directa, otra por aplicación de un sistema de autoconsumo con conexión alternativa a cualquier red o al sistema general de red que pudiera existir. Y la ley también lo que previene es, por decirlo de alguna manera, un amparo para cualquier sistema que en el futuro se invente dentro de los procesos que haya de investigación y la definición de nuevos sistemas de posibles energías y de producción y consumo de la misma, que estará en un sistema también en el que siempre que esté aislada, es decir, que no tenga ningún tipo de conexión ni vinculación con la red general, no tendrá que soportar los costes del sistema, pero sí tendrá que soportarlos desde el momento en el que tenga una conexión real o potencial a las redes. Claro, si todo eso lo establecemos en unos parámetros donde económicamente resulte muy costoso el contribuir a esos gastos, esos peajes sean muy elevados, pues el sistema económicamente se va a tambalear. En la medida en que no se contribuya o se contribuya solamente en aquellos momentos que se necesite, también se puede producir un efecto negativo desde el punto de vista del gestor de red, que tiene que tener unos medios suficientes para atender cualquier demanda que se le plantee y, sin embargo, no se contribuya por ese posible demandante al mantenimiento y sostenimiento de esa red. Tema complicado, tema que posiblemente está todavía sin terminar de definir y aclarar, pero que condiciona todo el desarrollo de este tipo de proyectos que nos planteamos desde un punto de vista teórico, desde luego interesantísimos desde el punto de vista jurídico, por lo que suponen como reto de regímenes que son novedosos con respecto a lo existente hasta ahora mismo, pero que en tanto en cuanto no se haga un esfuerzo de definición y concreción va a ser de difícil aplicación. Por último, y procurando ser más breve aún, algunas reflexiones sobre cómo nos encontramos. Nos encontramos, en primer lugar, con una incertidumbre, como les acabo de relatar, en el sentido y desde el punto de vista de que la normativa, al ser todavía escasa, estar poco desarrollada, no permite tener claridad en cuanto a una definición de cómo va a ser el sistema, sobre todo económico, que se regule, con el que se regule el sistema. En segundo lugar, que de momento, con lo que hay de normativa aplicable, no hay una verdadera apuesta por parte del Estado español hacia el autoconsumo apoyado en las energías renovables, porque autoconsumo apoyado en las energías tradicionales o en las fuentes de consumo tradicionales no se plantea por el coste que tendría en pequeñas producciones de energía en sistemas autosuficientes de un ámbito territorial mucho más reducido, pero la normativa no muestra gestos o rasgos, aunque fuera genérica, de una tendencia clara. Como consecuencia de que no existe esa tendencia clara,
a la aplicación de energías renovables, verdaderamente lo que se aprecia, al menos en lo que se puede ver hasta ahora, es que no estamos convergiendo con lo que dice la directiva comunitaria ni con los principios adoptados desde Europa. Consecuencias que eso puede tener, quizás después del 2020, que será cuando se hagan unas reflexiones sobre el sistema, habrá que verlas, pero pueden de alguna manera pues tender a que aquellos apoyos que pudiéramos tener desde el punto de vista o como Estado, pues puedan no obtener una serie de contraindicaciones desde Europa o se marquen unas pautas que sean contrarias al sector y que van a afectar de una manera grave e importante al sector. Y en tercer lugar, o en cuarto lugar, como elemento de reflexión, la isla energética, como decía, era algo más que una smart grid, una red inteligente, sino que es una concepción de un sistema de negocio, y no el sistema de negocio implica siempre el sistema de que sea una explotación por una empresa con la obtención o hacia la tendencia de un beneficio lícito, sino que es un sistema complejo donde estamos hablando de posibles cooperativas, de ámbitos donde las cooperativas funcionan, y aquí tendríamos que tener un sistema parecido. Las cooperativas tienen también sus problemas de organización y de funcionamiento, pero sí que existen fórmulas de explotación en conjunto donde evidentemente el consumidor, y el consumidor es en un concepto amplio, muy amplio, va a tener que participar en la gestión del sistema. Estamos hablando del sistema de isla energética. Y va a tener que participar porque va a tener que integrarse en el mismo, va a tener que soportar los gastos generales de ese sistema energético, y todo ello va a venir vinculado a su condición de consumidor o usuario de la red, y eso lo que supone es que va a tener que establecerse un sistema de contratos y de vinculaciones que no va a ser el sistema, o que quizás nuestro sistema normativo necesite cierta implementación. Es decir, vamos a tener que tender a sistemas de integración que van a ser necesarios y obligatorios para aquellas personas que vayan a consumir ese tipo de energía, personas físicas o jurídicas, es decir, no solo consumidores familiares, sino fundamentalmente empresas como grandes consumidores de energía, donde van a tener una obligación de integración porque no van a poder estar al margen del sistema, pero que al mismo tiempo van a tener que tener sus posibilidades de salida en la medida en que no sean consumidores y usuarios. Eso va a tener una obligación de cambio de ese sistema normativo y a la creación de nuevas figuras jurídicas. Pero es que hay también la utilización de espacios públicos, de redes que van a tener un carácter público o semipúblico y que va a necesitar de la utilización del dominio público, va a hacer necesario el establecimiento de una serie de medidas en relación con las administraciones que sean titulares, fundamentalmente los municipios, de aquellos sistemas de redes que haya que tender. Y estamos hablando en un sistema, además, de una impronta económica muy relevante, con un sistema, por último, fiscal, como tenemos en nuestro país, donde tendemos hacia la imposición de cualquier acto que tenga una generación o actividad económica que grava el sistema, como un sistema que se está poniendo de manifiesto que es eficiente desde el punto de vista de la recaudación para atender las necesidades y las cuentas públicas, pero que al mismo tiempo recarga todo este sistema energético y no tiene los suficientes incentivos fiscales, posiblemente desde el punto de vista económico también se condicione. Es decir, que desde el punto de vista jurídico, tanto sea desde el punto de vista de concepción de contratos que van a ser necesarios y que se desarrollen, como desde el punto de vista de las vinculaciones con las administraciones que concurran, no solamente las normativas, sino también la de todos aquellos medios que haya que utilizar para la aplicación del sistema, y estoy refiriéndome a las municipales, como desde el punto de vista económico y en materia fiscal y en materia de ayuda, subvenciones, etcétera, va a obligar a un desarrollo normativo serio e importante. En definitiva, un resumen que les explico o que les expongo ahí con una cierta exclamación, ¿no? Queda todavía mucho camino por andar. Posiblemente la parte técnica y la parte de sistemas tiene un desarrollo mucho más elevado. En lo que he tenido oportunidad de oír esta mañana, en las dos intervenciones a las que he asistido, veo que hay no solamente puestas de manifiesto, sino en experimentación, sistemas que van a ser y van a terminar siendo muy eficientes. Desde el punto de vista jurídico, desde luego queda bastante camino por recorrer. Muchas gracias y espero haber respetado el tiempo, que no sé si lo he cumplido. Bueno, pues creo que estamos a su disposición si quieren que plantearnos alguna cosa y